Los oyentes habituales e incluso muchos nuevos saben que en el mundo de mañana nos apasiona guardar los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento sobre guardar el séptimo día sábado. Jesús guardó el sábado, sus seguidores del primer siglo, tanto judíos como gentiles, lo guardaron, y una línea continua de cristianos fieles a lo largo de la historia también lo han guardado tal como Dios manda. Pero exactamente ¿cómo se guarda el séptimo día sábado? Hoy le daremos la respuesta de Dios a esa pregunta, pero primero quiero destacar 2 errores que debemos evitar. El primero es creer que debemos recurrir a las prácticas hebreas o judías para saber cómo guardar el sábado. Esto es un error por varias razones. Primero, a lo largo de los siglos, el judaísmo añadió muchas regulaciones, restricciones y condiciones que Dios nunca tuvo intención de que formaran parte de guardar el sábado. De hecho, uno de los temas del ministerio de Jesús en el primer siglo fueron sus confrontaciones con los líderes judíos sobre cómo habían convertido el sábado de Dios en una carga. Veamos su ejemplo e instrucción en Mateo capítulo 2, comenzando en el versículo 23. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pueden escudriñar las escrituras de Génesis a Apocalipsis y no encontrar ningún pasaje en el que Dios diga que no puede alimentarse arrancando algunas espigas en el sábado. Encontrará instrucciones para no usar las épocas de mayor actividad del año, como la siembra y la cosecha, como excusas para no guardar el sábado. Eso está en Éxodo 34:21. Pero nadie llamaría con razón cosecha a lo que hacían Jesús y sus apóstoles. Estaban violando las estrictas y antibíblicas normas del judaísmo, pero no eran culpables de quebrar el cuarto mandamiento. Si lo eran, Jesús también lo era. Pero sabemos que él nunca quebrantó ni un solo mandamiento de Dios. Tras destacar cómo el sumo sacerdote de la época del rey David había administrado mejor la ley de Dios según su propósito, Jesús concluye en los versículos 27 y 28: El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Hay múltiples enseñanzas que extraer de esto, y veremos algunas más adelante. Por ahora, cabe destacar que Jesús señaló que el sábado fue creado por Dios para beneficiar al hombre, y no al revés. Y los requisitos antibíblicos que las autoridades judías habían añadido al mandamiento del sábado lo estaban haciendo una carga que Dios nunca pretendió que fuera. Ejemplos de la instrucción de Jesús a los tales expertos sobre la correcta observancia del sábado abundan en los evangelios. Los escribas, fariseos y sacerdotes pudieron haber sido expertos en judaísmo, pero eso no es un experto en guardar la ley de Dios como él dispuso. Y todavía es cierto hoy. Pablo se refirió a los judíos como que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Es el Espíritu de Dios obrando a través del ministerio de su iglesia, el cuerpo de Cristo, quien trae la verdad y la comprensión de las Escrituras, y no una obsesión con algún idioma histórico, cultura o pueblo en particular. Guardar el sábado no significa adoptar prácticas arraigadas en el judaísmo, ni en enseñanzas de movimientos de raíces hebreas. Los mandamientos de Dios suelen ser mucho más simples de lo que la gente cree. Para guardar el sábado, nadie necesita adoptar el judaísmo ni ninguno de los movimientos que buscan credibilidad imitándolo. El otro error que debemos identificar desde el principio es tratar el sábado como si fuera un principio genérico, de un día de cada 7, y no el séptimo día de la semana, específicamente designado, el único día de la semana que Dios apartó como Shabbat. Vimos anteriormente en el libro de Marcos que Jesús dijo que el sábado fue hecho o creado para el hombre. Esto señala una profunda verdad sobre el sábado, que fue creado directamente por Dios. Leamos sobre esta creación en Génesis 2, y al hacerlo, veremos que el sábado fue muy singular, algo que Dios hizo al no trabajar. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo,
y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos que Dios no apartó cualquier día de la semana, sino específicamente el séptimo día. Esto se refleja en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, comenzando en el versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. Ya veremos el resto del mandamiento, pero veamos cuán claro es que Dios, quien solo tiene la autoridad de designar el tiempo santo, apartó el séptimo día de la semana, específicamente como el Sabbat. Observar cualquier otro día de la semana no es guardar el Sabbat. ¿Descansar? Sí, claro. ¿Tomarse un tiempo para uno mismo? Quizás. Pero no guardar el sábado. Veamos 3 claves para guardar el Sabbat de Dios, comenzando con el mandamiento del Sabbat en sí. Pero esta vez leámoslo completo. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día sábado, y lo santificó. Hay varias cosas que vale la pena destacar en este mandamiento, pero por ahora, centrémonos en el hecho de que debemos cesar de trabajar en el sábado. Vimos antes que Dios mismo lo hizo en la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así también nos manda cesar de nuestro propio trabajo en el séptimo día. En el mundo atareado de hoy, es fácil encontrarnos trabajando 24/7, pero Dios nos manda a hacer una pausa y cesar nuestras labores cuando comienza el séptimo día. Por cierto, ¿cuándo comienza ese día? Como revela Génesis 1 y otros pasajes de la Biblia, Dios cuenta los días de ocaso a ocaso, así que el séptimo día sábado comienza con el ocaso del viernes y continúa hasta el ocaso del sábado. Y cuando llega el ocaso del viernes, Dios nos ordena que dejemos de trabajar, dejemos nuestras labores habituales y descansemos, tal como Él lo hizo hace 6.000 años. Dios no se cansa, no necesitó descansar el séptimo día. No pensó, vaya, esos 6 días de creación fueron realmente duros, necesito un descanso. Lo hizo como un ejemplo para que siguiéramos. Y trabajo no significa solo empleo. ¿Cuántas personas pasan los sábados cortando el césped, haciendo el mantenimiento de su casa u otras tareas pesadas? El mandamiento es claro. El séptimo día no harás ningún trabajo, ni tú ni aquellos sobre quienes tienes autoridad. Algunos podrían decir, mi trabajo tiene días muy ocupados para tomar un descanso. Si cree que esto se aplica a usted, entiendo. Yo trabajaba para una compañía de seguros, y nuestro departamento tenía sus propias temporadas en las que era intenso, implicando informes legales importantes. Pero ¿debemos abandonar el descanso sabático durante esas temporadas tan ocupadas? ¿Qué dice Dios? Consideremos Éxodo 34, versículo 21, que mencionamos antes. Y al leerlo, recordemos que el antiguo Israel era una sociedad agrícola. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. El tiempo de arar y de la siega eran prácticamente las épocas de mayor actividad del año en su sociedad, pero Dios les dijo que no hicieran una excepción en esos días. Debían honrar su mandamiento y descansar del trabajo el séptimo día sábado. Al atardecer el viernes, Dios nos manda a enfocarnos en distintas cosas, como veremos más adelante en el programa. Parte de que esto funcione es prepararse adecuadamente para el sábado. Dios enseñó ese principio al antiguo Israel después de liberarlo de Egipto. Mucha gente ha oído hablar del milagroso maná,
Pero pocos se dan cuenta de que uno de los principales propósitos era ponerlos a prueba para ver si tomarían en serio el mandamiento del sábado. Le recomiendo leer el relato completo en Éxodo 16. Por ahora permítame resumirlo diciendo que durante los primeros 5 días de la semana, Dios hizo llover suficiente maná para un día cada día. Pero el sexto día, lo que sería el viernes, hizo llover el equivalente a 2 días para que pudieran preparar suficiente para ese día y para el séptimo día sábado. Y el sábado no debían salir a buscar más, ya que Dios les había dado suficiente para 2 días el día anterior. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado del Señor. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios les había advertido que se prepararan adecuadamente para el séptimo día durante el tiempo previo. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Dios quiere que protejamos la bendición que representa su sabbat, planificándolo, haciendo las tareas domésticas y tareas mundanas durante los otros 6 días de la semana y reservando el séptimo día para el descanso divino que Él dispuso. Aunque el sabbat es mucho más que un simple descanso. Por muy útil que sea el descanso físico, su verdadero poder y bendición comienzan a descubrirse al incluir las 2 claves restantes. Una segunda clave es que debemos santificar el sabbat. Mucho más que un día de descanso, el sabbat es un día santo y apartado por Dios. De hecho, vemos que se menciona en el 4.º mandamiento, incluso antes de decir que descansemos. Veamos de nuevo el mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20. Acuérdate del sábado para santificarlo. Ahí está, justo al principio. También lo vimos en Génesis capítulo 2. Leamos esto de nuevo y observemos lo que Dios hace. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vea que Dios no solo descansó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo. Quienes digan que la santidad del sábado comenzó en el monte Sinaí, o que es solo para el pueblo judío, no tienen fundamento. El sábado fue santificado desde la creación. Como día santificado y apartado de los demás como tiempo sagrado, el séptimo día sábado no es un día que pasamos como los demás días, ya que uno puede descansar o recargar las energías un domingo, un martes o jueves, de muchas maneras. Ir al cine, ver deportes, jugar un poco de golf, ir a un concierto o leer algún capítulo de su libro favorito. Pero el sabbat no es solo un día de descanso, ni un tiempo de vacaciones. Es un tiempo sagrado, separado por Dios para propósitos especiales. Dios lo destaca en el libro de Isaías. En Isaías 56, Dios deja claro que se dirige a personas de cualquier origen o nacionalidad, no solo a los judíos, y dice en el versículo 2, «Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal». Note que es una bendición por no profanar algo que Dios ha declarado santo, su sabbat. Dios profundiza 2 capítulos después en Isaías 58, comenzando en el versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significan realmente estas palabras?
Sin duda el sábado es un día en el que debemos procurar dedicar más tiempo del habitual a la oración, la lectura y el estudio de la Biblia. Pero en realidad es más que eso. Roderick Meredith, evangelista de Jesucristo por más de 60 años y quien vivió el camino de vida de Dios por aún más tiempo, explica lo que Dios quiere decir con estos pasajes de Isaías. No debemos hacer nuestro propio placer en el día santo de Dios, o sea que no dedicamos a nuestras aficiones ni actividades de ocio. Esto no excluye hacer nada agradable en el sábado, pues debemos deleitarnos en él. La cuestión es que hagamos lo que hagamos, Dios debe ser una parte intrínseca de ello. Un paseo familiar por un entorno natural, por ejemplo, es una manera maravillosa de conectarse con el gran Dios que creó la hermosa creación que vemos. Al llegar el séptimo día, debemos dejar nuestros propios caminos, lo que hacemos normalmente, o buscar nuestro propio placer, intentar divertirnos y hablar nuestras propias palabras, las cosas cotidianas que hablamos que no involucran a Dios. Esto último suele ser muy difícil de seguir porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Para guardar el sábado en espíritu, debemos enfocar nuestra mente en Dios y en las cosas que Él quiere que nos preocupen durante su tiempo santo. Y como Dios promete, seremos realmente bendecidos. Aprender a honrar el mandamiento de Dios descansando de nuestra vida cotidiana y dejando de trabajar el sábado, como el tiempo sagrado que es, realmente nos transforma la vida. Sin embargo, hay una tercera clave vital para guardar ese sábado. Debemos cesar de nuestro trabajo el sábado. 2. Debemos santificar el sábado. Muchas personas sinceras se detienen ahí, pero al hacerlo les impide experimentar todas las bendiciones del sábado, como Dios lo diseñó. Para eso también necesitamos la tercera clave vital. El sábado debemos reunirnos en santa convocación. Vemos esto explicado en Levítico 23, comenzando en los versículos 1 y 2. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades del Señor, las cuales proclamaré santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Vea que Él no llama a estos días la fiesta de los judíos, ni siquiera las fiestas de Israel. Dios dice que estas son sus fiestas, las fiestas del Señor, y añade que son santas convocaciones. Continuemos. 6 días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Como hemos visto, Dios habla de la santidad del sábado y de la necesidad de tratarlo como un descanso sagrado, pero nuevamente destaca que es una santa convocación. ¿Qué es esto? Bueno, ya hemos hablado de lo que significa ser santo, algo apartado por Dios para su propio uso. Y una convocación es una convocatoria de personas fuera del mundo a una reunión. En este caso, una reunión santa de personas santas, ordenadas por su Dios santo. El séptimo día sábado es el día de la semana que Dios mismo apartó para que sus adoradores se reunieran, para alabarlo juntos, adorarlo juntos y aprender juntos de sus maestros ordenados, de su palabra inspirada. Y cuando nos reunimos y tenemos comunión, no en un día apartado por tradiciones o doctrinas humanas, sino en el día que el Señor mismo apartó como santo, hacemos más que congregarnos unos con otros. También tenemos comunión con Dios Padre y Jesucristo. No es de extrañar que el apóstol Pablo escribiera lo que escribió en Hebreos 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más al ver que aquel día se acerca. El folleto gratuito de hoy explica cómo el séptimo día sábado representa el hermoso descanso que Cristo traerá al mundo entero, y al verlo acercarse, deberíamos anhelar con más fervor reunirnos en santa convocación en el día que representa ese tiempo de paz y gozo.
para cualquiera que lo busque observar verdaderamente el sábado bíblico, tal como Jesucristo y sus fieles seguidores lo han hecho durante casi 2 milenios. Estas 3 claves son los ingredientes esenciales: dejar de trabajar, santificar el día sábado y reunirse en santa convocación con el pueblo de Dios. Gracias por seguirnos. Si le pareció útil, vea más contenido o suscríbase para no perderse otro video. Si quiere la oferta gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.